Retomemos nuestra clase de Derecho Internacional Público y Privado. Abordaremos el origen de conflicto de leyes. Para ello, debemos de saber que el conflicto de leyes surge cuando una misma situación jurídica se encuentra vinculada con más de un sistema jurídico. En estas circunstancias, dos o más normas pueden pretender regular el mismo caso, lo que genera una contradicción normativa. Y es que el derecho internacional privado analiza de manera específica el conflicto de leyes, el cual se resuelve mediante normas de conflicto, que determinan cuál legislación debe aplicarse al caso concreto. Estos conflictos se presentan cuando existen puntos de conexión, es decir, elementos que vinculan una relación jurídica con un sistema determinado. La relación jurídica más el punto de conexión, que no es otra cosa que la nacionalidad, el domicilio, el lugar del contrato, los sistemas jurídicos aplicables, nos va a dar un resultado que es el conflicto de leyes. Y el conflicto de leyes se presenta cuando dos o más legislaciones pretenden regir una misma situación jurídica. Los elementos del conflicto de leyes. Para que exista un conflicto es necesario que ocurran determinados elementos jurídicos. Estos elementos permiten identificar cuando una situación requiere la intervención del derecho internacional privado. Los elementos del conflicto pueden ser existencia de una relación jurídica, la posibilidad de aplicar dos o más legislaciones, la presencia de un elemento extranjero, la necesidad de resolver una controversia y la intervención de tribunales competentes. Para resolver este problema, los ordenamientos jurídicos establecen normas transitorias que determinan la aplicación temporal de las leyes. Es decir, cuando hay un conflicto de leyes en el tiempo, se aplica una nueva ley o la ley anterior a situaciones jurídicas previas o a la aplicación de normas transitorias. Ejemplo, una ley civil cuando una ley civil cambia la edad mínima para contraer matrimonio, surge la duda sobre si la nueva norma se aplica a matrimonios celebrados antes de la reforma. Aquí el conflicto. Las leyes no tendrán un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14 establece que cuando se presenta dos o más legislaciones que pretendan regir una misma norma jurídica, nunca será en efecto retroactivo en perjuicio. Los conflictos de leyes en el espacio se presentan cuando dos o más legislaciones se encuentran vigentes al mismo tiempo en distintos territorios. Esto ocurre con frecuencia en relaciones jurídicas internacionales. En estos casos, el juez debe determinar cuál legislación tiene mayor conexión con la situación jurídica para decidir cuál norma se aplicará. Los conflictos de leyes personales tienen su origen en sistemas jurídicos donde la aplicación del derecho depende de la pertenencia de una persona a un determinado grupo social, religioso o cultural. En el derecho internacional privado contemporáneo, este tipo de conflicto se manifiesta principalmente en materias como el derecho familiar, en lo sucesorio y en lo personal, donde algunos sistemas jurídicos consideran factores como la religión o la nacionalidad para determinar la ley aplicable. Y esto se basa en el principio de personalidad del derecho relacionado con la religión o nacionalidad que surge en contextos de pluralismo jurídico, frecuentemente en este derecho familiar o sucesorio. La norma de conflicto es un elemento fundamental del derecho internacional privado, ya que permite determinar cuál legislación se va a aplicar cuando una situación jurídica está vinculada con más de un sistema jurídico. Y es que a diferencia de las normas materiales que regulan directamente una conducta, las normas de conflicto no resuelven directamente el problema, sino que indican qué legislación es competente para hacerlo. Estas normas funcionan mediante la identificación de un punto de conexión, como la nacionalidad, el domicilio y el lugar donde se celebró el acto jurídico. Un ejemplo, en un contrato firmado entre una empresa mexicana y una empresa francesa, la norma de conflicto puede indicar que se aplique la ley del lugar donde se celebró el contrato. Las normas de conflicto se dirigen a determinar instituciones jurídicas que tradicionalmente han sido consideradas fundamentales dentro del derecho internacional privado. Estas categorías abarcan aspectos fundamentales de la vida jurídica de la persona y de las relaciones patrimoniales, por lo que su correcta determinación es esencial para resolver controversias internacionales. Las categorías fundamentales es el estado civil de las personas, la capacidad jurídica, la sucesión o las herencias, la forma de los actos jurídicos y las obligaciones contractuales. Por último, los elementos necesarios para determinar un conflicto de leyes. Y es que para que un conflicto de leyes pueda ser analizado dentro del derecho internacional privado, es necesario identificar ciertos elementos que permiten reconocer la existencia de una relación jurídica con carácter internacional.
Los elementos permiten determinar si realmente existe una controversia que requiera la intervención de normas de conflicto para decidir cuál legislación debe aplicarse. Y estos elementos es la existencia de un acto o relación jurídica, la presencia de elementos extranjeros, la posibilidad de aplicar dos o más leyes y la existencia de una controversia jurídica. Para ello hay que analizar o hay que determinar la ley aplicable. Un ejemplo, un ciudadano argentino compró una propiedad en México mientras reside en España. En caso de litigio existen múltiples elementos internacionales.